pantalla? Sí, maestro. Ok. Fíjense bien, chicos, nosotros vamos a estar trabajando, les voy a estar explicando los temas. Siéntanse en la libertad, por favor. No importa si ven que, por ejemplo, si ven que yo empiezo a escribir por acá ejemplos y que ya llevo por acá escribiendo ejemplos y ya llegué hasta acá de la pantalla. Si no entendieron, díganme y con todo gusto repito la información, ¿vale? No se queden con las dudas. Esto es para en beneficio de ustedes. Entonces, cualquier comentario o duda que lleguen a tener o no entendieron algo, pues díganme, por favor. De preferencia, en la manera de lo posible, primero vean la pantalla para que vean la explicación. Ya después daremos un tiempo razonable para que copien lo que está en pantalla. Esto para garantizar que no se pierdan de ningún paso, de ninguna información. Generalmente yo siempre en los procedimientos nunca me salto paso, siempre lo voy a ir haciendo paso por paso. Va a haber temas que veamos en los cuales sí tengamos que hacer un procedimiento para elegir la opción de respuesta correcta, pero también va a haber otros ejercicios cuando estemos trabajando que les voy a dar pequeños tips en los cuales no es tan necesario hacer el procedimiento de solución, sino simplemente viendo las opciones de respuesta podemos llegar a una rápida respuesta. Los ejercicios de matemáticas en su examen que están preparando en estos momentos, pues algunos les van a llevar más tiempo que otros. Algunos te puedes tardar a lo mejor 10 segundos en dar la respuesta, 15 segundos, pero otros sí necesitas a lo mejor 1 o 2 minutos más para llegar a la respuesta correcta. Ahorita nosotros, para aprovechar muy bien el tiempo, vamos a iniciar con el tema o la unidad habilidad matemática. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos días, habilidad matemática, y nuestro primer tema el día de hoy van a ser las progresiones. Entonces, si gustan ahí en su cuaderno de notas que tienen a la mano, vamos a escribir como título habilidad matemática y como subtítulo escribimos progresiones, por favor. Bien, entonces el título va a ser habilidad matemática, por favor apóyenme con eso, habilidad matemática y como subtítulo progresiones. Bien, chicos, fíjense bien, las progresiones es un listado de números que llevan un orden. Las progresiones siempre van a estar en orden. Estas progresiones generalmente o pueden ir del número más pequeño al número más grande o al revés, del número más grande al número más pequeño. Normalmente están en orden. Un ejemplo de una progresión, pues sería este que estoy escribiendo en este momento. Este es un ejemplo de una progresión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es una progresión, es un listado de números de forma ordenada. La característica que tienen las progresiones es que siempre hay una regla que determina cuál va a ser el siguiente elemento de la progresión. Esa es lo que tenemos que encontrar nosotros, el que nos pidan resolver progresiones, el objetivo que buscamos es poder determinar esa regla, esa fórmula que me determina cuál es el siguiente elemento de la progresión. Partiendo de esta progresión, que es una progresión muy sencilla, nosotros en este momento podemos observar lo siguiente. ¿Qué le tendría que hacer al 1 para poder llegar al 2? Pues lo que tendría que hacer es sumar 1. Si yo al 1 de la izquierda le sumo 1, me da 2. Y ahora, ¿qué le hago al 2 para llegar al 3? Pues otra vez vuelvo a sumar 1. De 2 para llegar a 3, sumo 1. Siguiente, ¿qué hago para llegar del 3 al 4? Pues otra vez vuelvo a sumar 1. Y entonces voy encontrando que ya hay un patrón, hay una secuencia que se va repitiendo. Y para esta progresión, la regla es que el siguiente término se obtiene sumando 1 al término anterior. Entonces, de aquí del 4 para el 5, vuelvo a sumar 1. Del 5 para el 6, vuelvo a sumar 1. Por lo tanto, el último término, el que me están pidiendo, el que no he encontrado, pues se va a obtener siguiendo la misma regla, que sería sumar 1. Por lo tanto, este número que se aprecia aquí, pues tendría que ser el número 7.
Y eso es lo que tenemos que buscar cuando estamos hablando de las progresiones. El objetivo es encontrar esta regla de la manera más rápida posible para poder dar la respuesta de lo que nos estén pidiendo. Los tips que les puedo dar aquí es generalmente empieza probando si es una suma. Si no es una suma, pues ve si es una resta, y si no es resta, ve si es multiplicación, y si no es división. Vamos a ir viendo ejemplos, pero normalmente lo primero que hacemos es probar la suma, si es que los números van aumentando. Si yo veo que los números van disminuyendo, pues entonces probamos una resta. Es decir, por ejemplo, aquí, ejemplo número 2, que yo tuviera los números 10, 8, 6, 4, 2 y me piden cuál es el que sigue, pues observo que los números van disminuyendo, entonces en vez de ser una suma, pues tiene que ser una resta. Y otra vez hago la misma pregunta, ¿qué le hago al 10 para poder que me dé el 8? Ah, pues para que me dé el 8 tendría que restar 2. Del 8 para llegar al 6, pues otra vez tendría que restar 2. Del 6 para llegar al 4 tendría que restar 2 unidades, y del 4 para llegar al 2 también tendría que restar 2 unidades. Y ahí podemos ver que ya encontramos la regla de la progresión, y una vez que encuentres la regla de la progresión, pues entonces puedes obtener cuál es el término que nos estén pidiendo. Por ejemplo, aquí, pues del 2 habría que seguir la regla, restamos 2, y si a 2 le resto 2, pues obtenemos el valor de 0. Este sería ya el valor y respuesta de estos dos primeros ejemplos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, maestro. No, maestro. Bien, vamos a seguir viendo durante esta sesión más ejemplos. Ahorita estos son los primeros, es para que vayan identificando. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una progresión de esta forma, ahí van a ir sus elementos de la progresión. Va a haber progresiones en las cuales tú vayas encontrando de la primera fila cuál es el criterio, cuál es la regla. Digo, a lo mejor aquí vas a ir sumando una cantidad constante, ¿vale? Vas a ir sumando una cantidad, pero hay progresiones que para hallar su regla tienes que hacer otra segunda fila de fórmula, de ir encontrando. A lo mejor en esta fila fuiste sumando, pero en la siguiente fila puede ser por multiplicación. Entonces, las pueden mezclar. No siempre la van a encontrar la regla de la progresión en la primera fila de procedimiento. Muchas veces tenemos que ir hacia abajo, por ejemplo, en este caso visual que estoy colocando, en el cual estamos haciendo 3 filas de procedimiento para poder hallar cuál es la regla de la progresión, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando los ejemplos, pero que sí tengan claro por qué al ir disminuyendo, al ir bajando, podemos tener varias filas de procedimiento, ¿vale? ¿Ya copiaron el ejemplo 1 y el ejemplo 2? No, maestro. Cópienlo, por favor. Me avisen cuando terminen, por favor, chicos. Abran su micrófono y con todo gusto abren y díganme ya terminé para continuar, por favor. Ya, profe. Ya, maestro. Gracias, gracias. ¿Falta alguien más de terminar de copiar? ¿No? Ya, profe. Bien, chicos, voy a borrar.
Voy a borrar. Nadie dice nada. Ok, borro entonces. Vamos a continuar viendo ejemplos. Vamos al ejemplo número 3. Aquí en el ejemplo número 3 tenemos la siguiente progresión. En el ejemplo número 3 tenemos la progresión que nos dice que es un 7, después continuamos con un 8, después es un 10, después es un 13 y finalmente hay que encontrar cuál es el siguiente término que sigue de esa progresión. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, fíjense bien, es ver qué le tengo que hacer al 7 para llegar al 8. Pues entonces hacemos esto en forma así como de cuña, en forma de pico, en forma de punta de flecha. Lo podemos dejar así o le puedes poner aquí la punta, la flecha así, ya depende cómo lo entiendas, pero ¿qué le tendríamos que hacer al 7 para llegar al 8, chicos? Así de manera... Sumar 1, ¿ok? Entonces sumamos 1. Luego, ¿qué le tendría que hacer al 8 para llegar al 10? Sumar 2. Sumar 2. Y del 10 para llegar al 13, Sumar 3. sumar 3. Entonces, si se fijan, voy a hacer una segunda fila de procedimiento. Fíjense bien. La segunda fila de procedimiento ahora se consideran estos de aquí. ¿Qué le hago al 1 para llegar al 2? Pues sumo 1. ¿Qué le hago al 2 para llegar al 3? Pues sumo 1. Fíjate que aquí ya está la regla de la progresión. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues al 3 le tengo que sumar 1 para seguir con la misma regla. Entonces, si a 3 le sumo 1, me queda el 4. Por lo tanto, el 13 le tengo que sumar 4 para obtener el resultado que va ahí. Entonces, 13 más 4 nos da 17. La respuesta sería aquí 17. Esto es a lo que me refiero, que va a haber progresiones en las cuales tengas que hacer más filas hacia abajo de procedimiento para hallar la regla de la progresión. Hay progresiones que con una fila basta y hay otras que tienes que ir un poquito hacia abajo para obtener cuál es el resultado de la progresión. ¿Dudas del ejemplo número 3? No, profe. No. Bien. Voy a dejar esto en pantalla, ¿vale? Pongan atención para el ejemplo número 4. El ejemplo número 4 tenemos 4, 4, después tenemos el 8, después nos dice 24, después nos dice 96 y finalmente nos piden el resultado. ¿Qué es lo que tienen que ver aquí, chicos? Compárenlo con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, los números, lo que tienes que visualizar, y si estás en tu examen y te dan una progresión, lo que tienes que visualizar es si los números van creciendo muy rápido o los números sí van creciendo, pero no tan rápido. En el caso del ejemplo número 3, los números sí van creciendo, pero no muy rápido. Eso nos da una idea de que entonces son sumas, porque los números sí van creciendo, pero no muy rápido. Entonces tiene que ver con sumas. Eso es lo que tienes que empezar a razonar. Ver cómo están los números de la progresión. Si crecen muy, muy rápido, entonces estamos hablando de multiplicaciones. Pero si crecen, pero no muy rápido, crecen un poco despacio, pues entonces van a ser sumas. ¿Qué pensarían ustedes en el ejemplo número 4? Vean que empezamos con un número 4, estamos llegando a un 24 y terminando con un 96. ¿Ustedes qué opinarían? ¿Crece muy rápido o no? Crece muy rápido. Crece muy rápido. Entonces, eso a ustedes les tiene que decir en automático que tiene que haber multiplicaciones involucradas, porque los números van creciendo rápido. Entonces, tiene que haber multiplicaciones y con eso empezamos. Viendo esta progresión, pues eso es un indicio de que va a haber multiplicaciones. Dime. Es una multiplicación ascendente, ¿no? Sí, es una multiplicación ascendente porque los números van creciendo. Entonces, esos son los pequeños tips que tienen que ir detectando en estas progresiones, de ir viendo la progresión. Entonces, aquí, por ejemplo, si son multiplicaciones, ¿qué le tendría que hacer al 4 para que me dé 4? Multiplicar por 1. Multiplicar por 1. ¿Qué tendría que hacerle al 4 para que me dé el 8? Multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2. ¿Qué tendría que hacerle al 8 para que me dé 24? Por 3. Multiplicarlo por 3. ¿Qué tendría que hacerle al 24 para que me dé 96? Multiplicarlo por 4. Multiplicarlo por 4. ¿Sí? Si ustedes observan lo que estamos haciendo aquí, pues es el número que es el 1,
le sumamos 1 para que me dé 2, al 2 le sumamos 1 para que me dé 3, al 3 le sumamos 1 para que nos dé 4. Entonces ahí vamos encontrando ya la regla de la progresión. Por lo tanto, el siguiente número, pues al 4 le tendría que sumar 1 y el número por el cual tendría que multiplicar ahora, pues sería el 5. Y entonces sería 96 por 5. Y ese número daría 480. 96 por 5 como resultado da 480. Y ahí tendríamos ya un cuarto ejemplo de estas progresiones. Vamos por un quinto ejemplo porque todavía hay pantalla. Ya en cuanto termine la pantalla, pues ya copian con todo gusto, chicos. Pongan atención, por favor. Vamos al ejemplo número 5. Tenemos ahora la progresión que dice 1, 1, 2, 6, 15 y después nos piden el número. Bien, analizando otra vez, lo que tienes que observar es 1. Los números en la progresión van aumentando, ¿ok? Ya todos lo sabemos. Ahora, ¿pero aumentan muy rápido o van aumentando lentamente? ¿Qué opinarían ustedes? Rápido. Rápido. Tienes el 1, luego el 1, el 2, el 6, el 15. Vamos a manejar ahorita un criterio. Cuando haya saltos de 10 a 30, a 50, a 100, cuando haya saltos muy grandes, entonces será indicativo de multiplicación como son este estilo. Pero aquí no va creciendo tan rápido, ¿vale? Porque va 1, 1 y luego pasó a ser 2. Tienes 3 números que están muy cercanos. De hecho, si ustedes analizan, estos 4 números que están aquí son muy cercanos entre sí. Entonces está empezando a crecer muy lento. Entonces así lo vamos a ir haciendo primero con una suma, porque la mayor parte de los números de la progresión están muy cercanos entre sí. Eso es otro tip que tienen que notar. De los 5 números que me están proponiendo para esta progresión, los primeros 4 están muy cercanos entre sí. Y como están creciendo, pues significan operaciones de suma, ¿vale? Entonces vamos a empezar con operaciones de suma. En este caso, ¿qué le tendría que hacer al 1 para llegar al 1 otra vez? Multiplicarlo. Multiplicarlo. Claro, sí es una opción, pero ahorita estamos empezando a hablar con conceptos de suma, porque los números están muy cercanos. Si yo empiezo a multiplicar, me va a crecer demasiado los números de la progresión. Y como estos primeros 4 números, sí es correcto, como estos 4 números están muy cercanos y si estoy planteando un razonamiento de suma, pues entonces yo tendría que sumarle 0. Si a 1 le sumo 0, me queda 1. Luego, ¿qué tendría que hacer de este 1 para llegar a este 2? Sumarle 1. Sumarle 1. Luego, ¿qué tendría que hacer del 2 para llegar al 6? Sumarle 4. Sumarle 4. ¿Qué tendría que hacerle al 6 para llegar al 15? Sumarle 9. Sumarle 9. Bien, correcto. Ahora, si ustedes se fijan en esta fila, así como está de color verde, ¿ya pueden encontrar algún patrón o todavía no? Así como están los resultados de 0, 1, 4 y 9, ¿pueden encontrar algún patrón ya o regla de la progresión? No. No, Entonces, profe. cuando les llegue a pasar así, pues dejen esto planteado y váyanse a una segunda fila. Ahora, en la segunda fila de procedimiento es, ¿qué le hago a este 0 para llegar a este 1? Se le suma 1. Se le Se le suma 1. ¿Qué le hago al 1 para llegar al 4? Se le suma 3. Se le suma 3. ¿Qué le hago al 4 para llegar al 9? Se le suma 5. Se le suma 5. Ya se va viendo un patrón, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Fíjense, del 1 al 3 hay 2 unidades de diferencia. Del 3 para llegar al 5, otra vez hay 2 unidades de diferencia. Ya encontramos el patrón de esta progresión. Ya sabemos cuál es su regla. Tuvimos que ir con varias filas de procedimiento, pero ya hemos encontrado, se está sumando constantemente 2, 2, 2. Por lo tanto, el número que seguiría aquí, pues tendría que sumar 2. ¿Qué número iría aquí, chicos? En blanco. 7. El 7. Por lo tanto, para encontrar el número en verde,
pues sería 9 más 7. ¿Cuál sería ese número de 9 más 7? 16. 16. 16. Entonces, aquí tendría que sumar 16. Por lo tanto, el número en amarillo, ¿cuál sería? 31. 31. 31. Y esa es la respuesta de esta progresión. ¿Sí lo ven? Va a haber progresiones en las cuales con una simple fila o con una sola fila de procedimiento lo obtengan, pero va a haber otras en las cuales tengamos que ir bajando para obtener el procedimiento. Entonces, el número que sigue en la progresión sería 31. Copien, por favor. Ya, profe. Bien, falta alguien más, chicos. Hablen, por favor, no se queden callados, anímense. Yo, extra, me falta yo. Espérame tantito, maestro. Sí, claro, con gusto. Vale, no se queden callados, hablen, por favor, pregunten. Esto está diseñado para ustedes, chicos. ¿Me apoyas con tu micrófono, por favor? Silenciarlo un momento. Irene, apaga tu micrófono. Maestro, yo tengo una duda. Dime. En el ejercicio 5, para poder sacar nuestro siguiente número, sería empezar desde mérito abajo, donde ya encontramos la progresión y ya de ahí ir subiendo. Sí, es correcto. Lo primero que hicimos, mira, si lo vemos de este punto de vista, lo primero que hicimos fue bajar para encontrar el número y ya que lo encontramos, pues ahora nos regresamos, ahora vamos de subida. Listo, gracias. Sí, siempre va a ser así. Primero vamos a ir descendiendo y ya que encontremos el patrón, ahora nos vamos hacia arriba. Sí, para ir completando ir completando las progresiones y llegar al número que nos estén pidiendo. Ok, gracias. Sí. Bien, ¿puedo? Maestro, una pregunta. Dime. ¿Sería posible que si una progresión empieza con restas, se pueda hacer una progresión con sumas? Sí, es correcto, también pueden irse intercalando, de hecho lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos. Ahorita en el ejemplo que voy a poner, pues obsérvenlo. ¿Sale? Pero sí se puede, o sea, puedes tener inclusive a veces una fila de sumas, luego una fila de multiplicaciones y luego una fila de divisiones, por ejemplo, eso también se puede. O se pueden ir intercalando sumas con multiplicaciones. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esos, chicos. Bien, vamos al siguiente ejemplo, al ejemplo número 6. ¿Puedo borrar ya, chicos? Ya, profe. Bien, borro. Vamos al ejemplo número 6. Ejemplo número 6, tenemos ahora la situación que es, tenemos el número 3, continuamos con el 4, después nos dice 5, nos dice 7, luego tenemos el 13, finalmente el 37 y nos piden el número que sigue de la progresión.
¿Qué opinarían ustedes? ¿Tendríamos que empezar? Los números van creciendo. ¿Tendríamos que empezar con sumas o con multiplicaciones? ¿Qué opinan ustedes? Sumas. Multiplicaciones. Multiplicaciones y sumas. A ver, ¿por qué sumas y por qué multiplicaciones? ¿Qué dirían? ¿Por qué es multiplicación? A ver, primero. Porque se va aumentando los números, ¿no, profe? Sí, van aumentando, pero recuerda que tenemos dos opciones. Si aumentan muy, muy rápido, en automático es multiplicación. Pero si van aumentando, pero no crecen tan rápido, entonces son sumas. ¿Sale? No siempre, ok. no siempre que aumenten significa multiplicación, sino puede ser una suma o puede ser una multiplicación. En este caso, si tú observas, sí está aumentando, pero los números, la primera parte o la mayor parte de los números están muy cercanos entre sí. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Están muy cercanos entre sí. Entonces, una multiplicación no te provoca eso. Lo que sí te provoca eso es una suma, que vaya sumando cantidades. Entonces, otra vez, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos en la progresión y 5 de ellos están muy cercanos. Entonces, el indicativo automático es que vamos a empezar con sumas. ¿Sale? Entonces, sí, la respuesta correcta que se mencionó, sí son sumas. Vamos a iniciar con sumas. Entonces, comencemos con las sumas. Y otra vez, la pregunta es, ¿qué le hacemos al 3 para poder llegar al 4? Sumarle 1. Sumarle 1. Luego, del 4 para llegar al 5, Sumarle 1. sumamos 1. Del 5 para llegar al 7, Sumarle 2. sumamos 2. Del 7 para llegar al 13, Sumamos 6. sumamos 6. Del 13 para llegar al 37, siguiendo esta, Sumamos 24. sumamos 24, correcto. Ahora, aquí, así como están los números en rojo, no podemos encontrar un patrón, no podemos visualizar alguna regla. Por lo tanto, eso nos indica que probablemente haya otra fila de procedimiento abajo. Analizando los números en rojo, pues están creciendo 1, 1, 2, 6 y de repente se me disparó hasta 24. ¿Qué pensarían ustedes que sería ahora la siguiente regla? Vamos a ponerla ahora en color verde. ¿Cuál sería la siguiente regla para llegar de este 1 a este 1? Luego ¿Sumar de este 0? 2 a este 2. Sumar 0 puede ser una opción. Sumamos 0. Luego del 1 al 2, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar 1. Sumar 1. Del 2 al 6, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar 4. Sumar 4. Y del 6 al 24. Sumar 18. Sumar 18. Otra vez, si yo hago estas operaciones de suma, no estoy encontrando un patrón. Conforme yo vaya bajando en las progresiones, me va a quedar una forma de pirámide invertida así, que se me van a acabar las opciones. Si se me llegaran a acabar las opciones, hagan de cuenta que estas son las filas, chicos, aquí van los números escritos. Si se me llegaran a acabar las opciones y no encuentro la regla, significa que lo que estoy haciendo no está bien, porque ya tuve que haber encontrado la regla antes. Si yo continúo aquí con esta suma de 0 más 1 más 4 más 18 y digo, pues a ver, ¿sabes qué? De 0 al 1, pues sumo 1. Del 1 al 4, pues estoy sumando 3, pero del 4 al 18, pues estoy sumando 14. Y otra vez no hay una regla aquí que se pueda apreciar. Y si yo continúo bajando, por ejemplo, aquí digo, del 1 al 3 voy a sumar 2 y del 3 al 14 pues voy a sumar 11 y otra vez no hay una regla que se respete y ya me acabé los números. Ya aquí la única diferencia entre estos dos pues es un 9. Ya no tengo más forma de seguir. Aquí está la forma que les digo ahorita en unos momentos, que esta es la forma de pirámide invertida que está así. Entonces, si llegaste a este punto, pues ya se te acabaron. Eso significa que en alguno de los pasos no planteaste correctamente la operación que era. Por lo tanto, vamos a regresarnos. Voy a borrar esta parte. Lo seguí haciendo para que lo observaran a manera de ejemplo, pero vamos a analizar qué es lo que tendríamos que hacer. Si vamos a partir de la parte roja, eso sí lo vamos a hacer. Vamos a partir de aquí. Pero si no son sumas, entonces me voy con multiplicaciones, ¿sale? Ya hice el intento con sumas, no me dio, voy con multiplicaciones, entonces ahora en multiplicaciones pues haríamos lo siguiente,
Si fuera multiplicación, ¿qué le tendríamos que hacer a este 1 para que nos dé este 1, chicos? Multiplicarlo por 1. Multiplicarlo por 1. ¿Qué tendríamos que hacerle a este 1 para que nos dé el 2? Multiplicarlo por 2. Multiplicarlo por 2. ¿Qué tendríamos que hacerle a este 2 para que nos dé el 6? Multiplicarlo por 3. Multiplicarlo por 3. ¿Qué tendríamos que hacerle al 6 para que nos dé el 24? Multiplicarlo por 4. ¿Ya vieron la progresión? ¿Ya vieron la regla, chicos? Sí, profe. Sí, por 1, por 2, por 3. No fue necesario irnos hacia abajo. Ahora, en tu examen de Comipems va a haber ejercicios que te demanden mayor tiempo de procedimiento para obtener la respuesta. En el caso de las progresiones, pues desafortunadamente sí tenemos que hacer un procedimiento porque viendo las opciones de respuesta no nos da un indicio de cuál sería la respuesta correcta. Va a haber otros ejercicios de matemáticas que probablemente viendo las opciones de respuesta podamos llegar al resultado y entonces eso compensa el tiempo que podamos consumir haciendo este tipo de ejercicios, ¿vale? Así va a ser tu examen, inclusive el tiempo que te lleve resolver matemáticas, a lo mejor lo compensas en el tiempo que tengas de español o en el tiempo que tengas de otra habilidad verbal, porque son ejercicios quizás mucho más sencillos o más rápidos de resolver y ahí puedes ir controlando los tiempos, ¿vale? Pero, pues sí, como tip, si no lo entiendes, pues quizás te lo saltas y luego regresas a ese ejercicio para que tengas el máximo avance posible en tu examen Comipems. ¿Sí? No se queden atorados o no se queden en su examen Comipems. Si ya te atoraste, déjalo un momento ahí, vete a otro ejercicio, con la idea es continuar avanzando. Ya si al final puedes regresar. Este ejercicio, el ejemplo número 6, pues sí es un ejercicio que tuvimos que hacer un doble procedimiento, nos llevó tiempo, pero vale, no es mucho tiempo, estamos hablando de 1 o 2 minutos. Ahorita yo porque voy despacio, estamos explicando y estamos desarrollando, pero ya cuando tú lo vas haciendo, tu razonamiento es mucho más rápido. ¿Qué número seguiría aquí, chicos, para el 24? Por 5 y da 120. Ajá, correcto, por 5 y nos da aquí la suma de 120, por lo tanto, el 37 nos va a dar sumado 120 y la respuesta sería 157. 157, es correcto, y esta sería la respuesta. Fíjense que este fue un ejemplo donde se están mezclando las operaciones. Primero fue una fila de sumas y después fue una fila de multiplicaciones. Tenemos que estar trabajando con las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, ¿vale? Hay que estar probando. Pero les digo eso, si te llegas a atorar en una progresión, si te la llegan a poner en el examen y te atoras, pues entonces la puedes dejar un momento, sigues avanzando con más procedimientos de matemáticas, no te preocupes, no te estreses tanto, porque va a llegar ejercicios o problemas de otras asignaturas o inclusive de matemáticas que los puedes resolver mucho más rápido y empiezas a compensar tiempos. Bien, ¿dudas del ejemplo número 6? No, profe. ¿No? No, profe. Bien, vamos al, cópienlo por favor chicos, vamos al siguiente ejemplo. Ya, profe. Bien, gracias. ¿Falta alguien más de terminar de copiar el 6? Yo, maestro, una pregunta. Sí, ¿De dime. dónde sacó el 157? El 157 salió de esto, mira la flecha en color rojo. La flecha en color rojo está tomando el 37, ¿vale? Aquí está tomando el 37, le estamos sumando 120 y obtenemos 157. De ahí salió. 37 más 120 da 157. Anímense a preguntar, chicos, ¿vale? Cualquier duda es totalmente válida. Bien, ¿puedo borrar el 6? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Hablen, chicos. ¿Terminaron ya todos? Ya. Ok, vamos al 7.
En el 7 vamos a ver ahora un poco de las fracciones, las progresiones que llevan fracción. ¿Sí alcanzan a ver bien el color azul con pantalla negra, con fondo negro? Sí, profe. Bien. En este ejemplo número 7 tenemos la fracción que nos dice 2/3, luego tenemos 5/7 y después continuamos con 3/4, después continuamos con 7/9 y finalmente el número que nos piden. El número que nos piden que va aquí. Ahora, escuchen primero. Cuando son fracciones, esos son un poquito más de mayor tiempo que nos va a llevar a resolver. ¿Por qué? Una fracción puede estar escrita como 4 sextos, por ejemplo. Puede ser 4/6 la cantidad, pero al poderse simplificar, probablemente aquí aparezca como 2/3. Eso es los detalles que tenemos que fijar, que a veces algunas de las fracciones pueden estar simplificadas y eso nos va a llevar un poquito más de trabajo cuando estemos trabajando con las fracciones. Ahora, cuando tenemos progresiones que lleven fracción, a veces la regla de la progresión es una regla para los numeradores, una regla para numeradores y después otra regla diferente para los denominadores, ¿vale? También tenemos que probar eso. Entonces, ya llevamos 2 tips aquí. 1, cuando son progresiones de fracciones, las fracciones pueden estar simplificadas. 2, a veces la regla es una regla para los números que van arriba y otra regla diferente para los números que están abajo. Entonces, por eso las progresiones con fracciones llegan a costar un poquito más de trabajo porque tenemos que estar monitoreando, verificando más cosas. Ahora, analicemos esta progresión. Fíjate bien aquí. Esto es razonamiento. Tendrías que hacer ese razonamiento. Del 2 para llegar al 5, pues está aumentando, pero después volvió a disminuir, pero después volvió a aumentar. Yo observo los números que están abajo, el 3 aumentó a 7, después vuelve a disminuir a 4 y vuelve a aumentar a 9. Cuando hay esos cambios de que aumenta y luego disminuye y luego vuelve a aumentar, es un indicativo de que hay fracciones simplificadas, ¿vale? De que hay fracciones simplificadas, porque están estos cambios de que primero aumenta y después disminuye el número. Entonces, en este ejemplo número 7, al estar comportándose de esta manera, de que está aumentando, disminuyendo, pues entonces será un indicio de que puede haber fracciones simplificadas, ¿sale? Ahora, bien, vamos a hacer esto. Fíjense bien, chicos. Déjenme borrar estas líneas que están aquí en la parte de arriba. Y ya identificamos que puede haber fracciones simplificadas. ¿Qué fracción puede estar simplificada? Pues precisamente este 3, porque va del 5 y se va al 7. Entonces, si siguiéramos una progresión normal, ¿qué número está en los números de arriba, chicos, entre el 5 y el 7? El 6. El 6. Entonces, entre estos dos números, entre el 5 y el 7, tendría que estar el 6. Entonces, fíjense en lo siguiente. Probablemente este número es un 6, ¿vale? Probablemente tiene que ser un 6. Y la fracción esté simplificada. ¿Qué le hice al 3 para que me diera 6? Pues multipliqué por 2. Por lo tanto, ¿qué número tendría que ir aquí abajo, chicos? Para que al simplificarse 8. Me quede como 3/4. Tendría que ir un 8. Entonces, a lo mejor esta fracción son 6/8. En vez de ser 3/4, son 6/8. Fíjense cómo va en la parte de arriba. Del 5 pasó a ser 6 y luego es 7. Fíjense ahora en la parte de abajo. De 7 pasa a ser 8 y después pasa a ser 9. Ya va quedando más claro, ¿no? Ya se va formando la progresión, va de 1 en 1. Entonces, la regla aquí que estamos identificando hasta este momento es que del 5 le estamos sumando 1 para que nos dé el 6 y que al 6 le estamos sumando 1 para que nos dé 7. Nada más que aquí el 6/8 está simplificado. Y en la parte de abajo sucede lo mismo. Al 7 le sumamos 1 para que nos dé el 8 y al 8 le sumamos 1 para que nos dé el 9.
Entonces ya tenemos una regla aquí que se está identificando que vamos sumando 1. Ahora, ¿qué pasa con el primer término? Pues quizás el primer término también esté simplificado. Si estamos sumando 1, ¿qué número tendría que estar antes del 5, chicos? El 4. El 4. Aquí, para seguir con la regla de ir sumando 1, ¿vale? Tendría que ser un 4. Entonces, si ya tengo un 4 arriba, ¿qué número tendría que ir abajo para que al simplificarse sea 2/3? 6. 6. El 6. Entonces sería 4/6, 5/7. Entonces mi progresión con fracciones iniciaría con un 4/6, después sería un 5/7, después sería un 6/8 y después sería un 7/9. Así es como va quedando. Si tú observas aquí, pues ya a 4 le sumo 1 y me da 5. A 5 le sumo 1 y me da 6. A 6 le sumo 1 y me da 7. A 6 le sumo 1 y me da 7. A 7 le sumo 1 y me da 8. A 8 le sumo 1 y me da 9. ¿Sí va quedando claro esta parte, chicos? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál sería el número que esperaríamos que estuviera aquí? 8 décimos. 8 décimos. Ahora, 8 décimos es una fracción que se puede simplificar. Si tú esperas que en tus opciones de respuesta del examen aparezca 8 décimos, no va a aparecer, porque siempre los resultados van a estar totalmente simplificados. Así que, ¿cuál sería la simplificación de 8? 4 quintos. 4 La, quintos. la simplificación de 8 décimos es 4 quintos. ¿Cómo obtuvimos la simplificación? Recuerda que al simplificar estamos buscando números divididos entre 2. En este caso, lo mismo que hacemos arriba, tenemos que hacerlo abajo. 8 entre 2 me dio este 4 y 10 entre 2 me dio este 5. Esa es la simplificación. Por lo tanto, mi respuesta de este ejercicio, pues tienen que ser 4 quintos. Y esa es la solución. Si se fijan, aquí cambia un poco cuando son las progresiones de fracción, porque la regla puede ser una regla para el de arriba y una regla para los números de abajo. Recuerda que los números de arriba se llaman numeradores y los números que están abajo se llaman denominadores. Entonces, eso es lo que tienes que verificar, que probablemente cuando estemos trabajando con las fracciones, pues puede haber fracciones simplificadas. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bien, copien por favor para hablar de la actividad que van a llevarse de tarea y de las tablas de multiplicar que también van a tener como actividad. Cópienlo por favor, chicos. ¿Listo? No, profe, no, profe. No, Ok. profe. Pero la vi en la casa de su abuela y no me gustaba. Porque la vi en... Ya, profe. Bien, falta alguien más, chicos, de terminar de Ya, copiar. maestro. Yo, maestro. Gracias. Ya. ¿Alguien más, chicos? Abren el micrófono, por favor, con toda confianza, hablen, por favor. ¿Terminaron ya? Voy a borrar. Ya. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya. Bien, fíjense bien, ¿qué se van a llevar de actividad para el siguiente sábado?
Están ustedes unidos a una clase en Classroom. Aquí tenemos estas propuestas de exámenes que vamos a ir viendo, que son exámenes que ya vienen con opción múltiple, preguntas tipo exámenes, y aquí precisamente vienen las progresiones, obsérvenlas aquí, ¿vale? ¿Sí las ven? Sí, maestro. Aquí. Este Sí, es el profe. de aquí, miren, aquí están las progresiones y vienen las opciones de respuesta. Entonces, voy a numerar, les voy a colocar ahorita la tarea, la voy a publicar y van a ser estos números que están aquí, el 1, el 2, el 3, bueno, arriba va a estar el 4, aquí tenemos el 8. Todavía el siguiente sábado vamos a seguir manejando progresiones, porque también vamos a ver cuando la progresión es con letras. Entonces, no les voy a dejar todas, van a llevarse estos ejercicios, probablemente tal vez 10 ejercicios hasta aquí, de encontrar los números. Lo que les voy a pedir es resuélvanlos en su cuaderno. Cuando los terminen, toman foto y los suben a la plataforma en la asignación de tareas. Si te llegas a atorar con uno, deja tu procedimiento, deja los garabatos o lo que estuviste haciendo para intentarlo. Ya cuando tengamos la clase el siguiente sábado, me dices, profe, no pude con el 8, no pude encontrar la respuesta y en ese momento yo la resuelvo. Voy a compartir yo las respuestas de la siguiente clase, cuáles son las respuestas correctas, y si alguna no te da, me dices, profe, a mí no me dio eso que dice usted que fue en el 3, por ejemplo. Entonces en ese momento ya lo explico, ¿vale? Pero inténtalo, no te quedes, no es la actividad no es para copiarse ni nada de eso, es para que lo intentes. Si no puedes, pásate a otro, pero no borres lo que hiciste, para que cuando veas la explicación el siguiente sábado, pues veas qué fue lo que falló, qué fue lo que te faltó por hacer. ¿Sí me explico, chicos? Sí, profe. Entonces copiamos todos esos. No, se los voy a publicar. De hecho, ya lo tienen publicado aquí en el Classroom. Está publicado estas preguntas, pero de todos modos yo voy a imprimir nada más una parte para que tengan claridad cuáles son los que tienen que hacer, ¿vale? Porque son muchos. Miren, aquí vienen más todavía. Eso los vamos a trabajar ya la siguiente clase, pero ahorita de tareas se llevan algunos. Y otra cosa por último, porque ya tengo que dejarlos ir. Aquí en esta tabla están las velotablas. ¿Sí las ven aquí en mi pantalla? Sí. Sí, profe. Están en Classroom. Estas es urgente que se las memoricen, por favor. Todas estas me van a estar diciendo al inicio de las clases las tablas. Fíjense que aquí que 2 tiras y media en 1 minuto. Entonces vamos a empezar con eso, con 2 tiras y media. ¿Qué significa 2 tiras y media? Que me puedan decir rápidamente, aquí ya son 2 tiras y pues la mitad de la otra, ¿no? ¿Sí? Esas que se las aprendan y me las empiecen a decir, yo voy a decir, no sé, voy a mencionar su nombre y ya me dicen, a ver, dímelas en 1 minuto y medio rápido. 8 por 3, 24, 9 por 4 el resultado, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 6 por 3, o sea que me las vayan diciendo para que nos vayamos aprendiendo las tablas de multiplicar. ¿Me explico? Entonces se llevan esas 2 actividades, una va a estar publicada y la otra es que repasen estas multiplicaciones, por favor. Vamos a comenzar con 2 tiras y media. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? No, profe. No, bien, entonces la actividad ahorita que terminemos clase yo la publico, va a tener esa actividad asignada y pues resuélvala durante la semana, ¿vale? Poco a poco. Bien, pues los dejo, chicos, sean libres, que tengan un excelente día, vayan a su siguiente clase, cuídense mucho. Hasta luego, maestro. Igualmente, Hasta profe, luego, cuídese maestro. mucho. Bye. Gracias.